Nuevo vídeo en el canal, esta vez nos hemos venido a Polonia y de nuevo tenemos aquí a Antonio, que ha venido con Isa, así que vamos a estar unos días aquí en Polonia, luego iremos a Austria y parece ser que no hemos aprendido porque si bien recordáis ya una vez Antonio hizo parte del plan de un viaje y no salió muy bien. Voy a dar un consejo. No dejes que te organices viajes tú. Así que este viaje está completamente organizado por Antonio. Así que nuestra primera noche, cómo no, vamos a ahorrar dinero y vamos a dormir aquí, en el aeropuerto. Ahí tenemos los baños para cargar el móvil y una zona de ludoteca. Y lo bueno que ya estáis viendo que aquí estamos en el aeropuerto de Cracovia, no hay nadie. No hay más aeropuerto. El aeropuerto empieza aquí donde estamos nosotros y termina en la pantalla de allí del fondo, no hay nada más y no hay nadie. Yo creo que por esa parte sí que vamos a poder dormir tranquilos. Estamos ya en la plaza Rynek Glowy, es la mayor plaza de Europa en superficie, más grande incluso que la de San Pedro del Vaticano. Hemos desayunado ya, típico desayuno polaco, aquí os dejo una foto de lo que nos hemos metido. Además de que todavía no hemos llegado a nuestro alojamiento y lo que estáis viendo, o sea, este es todo el equipaje que llevamos. Vamos a estar 5 días de viaje y solo llevamos mochilas porque Ryanair ha cambiado su política en cuanto al equipaje de mano. Y ahora hay que pagar más si quieres llevar tu maleta de mano, así que solo mochilas y poca ropa. Hemos terminado ya el tour, así que ahora vamos a comer. El tour nos ha gustado bastante porque nos han contado muchísimas cosas de la historia de la ciudad. Y muy bien, la verdad que muy bien. Y ahora, como he dicho, vamos a comer. Ya estamos aquí, estamos en el restaurante y ya hemos pedido de primero un zurek. El zurek es un plato típico de Polonia y me recomendó mi amigo Rafa, aquí os dejo su noti en Instagram. Y nada, vamos a probarlo. Lleva huevo, lleva muchas especies, lleva muchas cosas. Esto se llama pierogi. Hemos pedido dos clases, una de pato, como el faro, y la otra no sé qué era, puerco. Y son como una empanadilla. ¿Qué te ha parecido la sopa? Riquísima. Está Y muy buena. hemos comido todo por un precio de 7 euros. De 7 euros. Bueno, chavales, ya estamos en nuestra nueva casa, un par de días nada más. Y lo que es el apartamento es simplemente esta zona, que es el baño que está aquí a la derecha, la cocina, por ahí la entrada y por aquí tenemos el salón, que ya está aquí Antonio tumbado, televisión, la ventana que da a la calle y arriba tenemos la cama de matrimonio. Lo más gracioso, podríamos decir, de este apartamento es la altura, que hay de ahí será como 1,60 m. Entonces para gente como Antonio y yo es imposible estar ahí. Es la meca de la irreverencia. El apartamento está muy bien, pero si lo comparamos con el exterior, que vamos a salir ya, como veis es el típico edificio que no debes de juzgar nunca un libro por sus tapas. Ya estamos por la tarde, hemos salido, vamos a ver lo que nos falta por ver de Cracovia, que es el barrio judío. Mira que toma aquí con el sol en medio entre Antonio y yo, precioso. Buenos días, nos encontramos en Auschwitz. Hoy vamos a visitar los campos de concentración nazi. Digamos, estamos en el epicentro del holocausto nazi. Por aquí pasaron más de 1,5 millones de personas, si no me equivoco, de las cuales más de 1 millón perdieron la vida. Se calcula aproximadamente entre 1.200.000. Ahora mismo estamos en Auschwitz 1, después cogeremos un autobús para ir a Birkenau, que es el segundo campo. Son como 4 horas de recorrido. Básicamente, entonces estamos en Auschwitz 1, que sería el original, luego tenemos el 2 y el 3.
Así que vamos Oye, al lío, os dejo así con las cinemáticas y nada. Muy buenas chicos, estamos de nuevo en el aeropuerto y es que el vídeo aún no acaba porque ahora vamos a terminar nuestra aventura de unos pequeños días por aquí por Europa. Vamos a ir hacia Viena, la capital de Austria, así que visitamos un nuevo país, así que nos vemos en Viena. Estamos ya en la habitación. Acabamos de venir de cenar de un sitio muy interesante, la verdad, porque es un sitio donde tú vas a cenar, es un buffet libre y tú pagas por lo que quieras. ¿Qué pasa? Que aquí nuestro amigo Antonio la ha vuelto a liar y bien gorda. Al cabrón ha cogido el dinero de todo y le ha dicho al tío que eso era lo que él pagaba y que nosotros no estábamos pagando. Y claro, ellos hablaban un poquito inglés, así que ha habido un poco un malentendido, pero bueno. Ahora estamos en el hostal, la cama con litera, la habitación no es muy grande y el baño está afuera, es baño compartido, en fin, está muy bien. Así que vamos a descansar y mañana veremos Viena, tenemos un día para ver Viena, así que va a ser un día duro el de mañana. Buenos días, tenemos la buena suerte de que está lloviendo, así que un día maravilloso, ya estáis viendo el tiempo, no me enfoco mucho para arriba, que ensucia la lente. Y nada, empezamos el tour viendo este edificio que tengo aquí detrás, que es el famoso edificio de la Ópera de Viena, siempre que salen muchas películas, no sé cuál, buscarlo en Google. Ya hemos desayunado, hemos gastado una media de 5 euros por persona en el desayuno, pero vamos, barato teniendo en cuenta que el sueldo medio aquí es de 3.800 euros, así que hemos desayunado barato. Compensa para el pakistaní. Entonces... vamos entonces con Viena, ahí os dejo con Viena. El centro de Viena, hemos entrado en la ópera, hemos entrado en la Biblioteca Nacional, hemos dado un par de minutos desde el centro y hemos llegado hasta el parque de atracciones. Hemos comido también en el McDonald's, porque no nos queda dinero, entonces somos pobres y del pakistaní nos echaron ayer, así que... pero casi. Así que nada, vamos a terminar de ver Viena aquí en el parque de atracciones. Y ya estamos llegando al final del videoblog, esto es lo último que voy a grabar. Así que vamos a ir despidiendo el videoblog sin antes comentar un poco dónde estamos. Estamos en el aeropuerto de Viena, Antonio e Isa, y como he dicho antes, vamos a dormir aquí. Hemos encontrado unos asientos que están bastante bien, así que no vamos a tener que dormir directamente en el suelo. Y lo interesante es cómo está el aeropuerto, vacío. Y puedo, o sea, 360 grados y sigue estando vacío. Todo esto es para nosotros, así que mejor que un hotel, porque yo no creo que haya hoteles que den una habitación tan grande como esta al precio que nosotros hemos pagado. Así que chicos, aquí lo vamos a dejar, espero que haya gustado el videoblog, ya sabéis que os suscribáis al canal, que le deis like, que compartáis, podéis comentar lo que queráis en la caja de comentarios, que para eso está, que nunca comentáis nada, porque no tengo seguidores, así que le doy la palabra a Isa. Bueno amigos, ha sido un viaje muy chupi guay, aunque creo que me van a tener que cortar las piernas porque este muchacho no tenía para montarse en un puto autobús. Sí, pobre. Y estoy harta de andar. ¿El viaje qué tal? ¿Qué tal el viaje? Bien, ¿no? Perfecto, tío, me ha encantado, me ha encantado. Yo me quedo con Auschwitz y obviamente el restaurante pakistaní.
Esos son los dos pilares fundamentales sobre los cuales se ha regido nuestro periodo aquí. Así que nada, aquí lo dejamos. Ya tenéis ahí el aeropuerto de fondo, nosotros aquí. Y nada, que os lo paséis bien, chao. No tomáis droga.